Leemos en Hebreos el capítulo 2, los versículos 1 al 9. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Habiendo establecido con claridad la superioridad de Jesús frente a los ángeles, y por lo tanto su carácter único de Hijo de Dios y de Salvador, el autor les da una advertencia solemne a sus lectores. Y es que es de suma importancia no dejarse arrastrar lejos de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, deben tomar este Evangelio muy en serio, apegarse, atarse a él. Hay fuerzas que nos quieren alejar de Jesús, vientos de doctrina, presiones sociales y familiares, los afanes de la vida diaria, las pruebas y dificultades. Eso era muy especialmente el caso de aquellos cristianos judíos, los cuales enfrentaban todo el peso del rechazo y de la crítica de parte de sus familiares y amigos. Era muy tentador para ellos deslizarse poco a poco, volviendo paulatinamente al judaísmo y despegándose de Cristo. La advertencia aquí es seria. No se puede jugar con Dios tomando livianamente su palabra. Resulta que la revelación dada a Moisés fue acompañada de un gran despliegue de poder y de manifestaciones como truenos, temblores y fuego. Por otra parte, hubo en aquel tiempo muchas advertencias muy serias en contra de no ser fieles a Dios, y muchos perdieron la vida como consecuencia de su desobediencia. En cambio, Jesús fue manso, dulce y amoroso. Y tal vez esta dulzura causó que algunos lo menospreciaran. Muchos creen que por ser Dios amor es manipulable y permisivo, pero esto es totalmente falso. Dios es justo y santo y no tolera el pecado. Si el Señor de todo el universo se compadeció de nosotros y nos ofrece un medio de salvación, un medio único, sería muy necio rechazar este medio. Por lo tanto, el versículo 3 dice que no descuidemos la salvación, es decir, que no la pasemos por alto, que no hagamos caso omiso, que no la despreciemos. Los cristianos de origen judío estaban tentados de sencillamente volver a la ley, de confiar en sus obras. Eso era lo que habían aprendido,
y lo que su gente había practicado siempre, lo que era visto como correcto. Pero habían sido impactados por la maravillosa locura de la cruz. Habían recibido este mensaje del Evangelio y estaban ahora entre la espada y la pared. Pues la solución fácil en cuanto a la presión social era volver atrás. Pero entonces se hubieran salido de la voluntad divina a sabiendas. Por otra parte, dice el versículo 4, tanto Jesús en el transcurso de su ministerio terrenal como el Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés hicieron muchos milagros y señales, y no se quedaron atrás de Moisés y de la manifestación de Jehová en el desierto. Es importante notar que no se habla aquí de cuidar la salvación, sino de no descuidarla. Podríamos creer que es lo mismo, pero en realidad no lo es. Cuando se habla de cuidar la salvación, muchas veces se refiere a portarse bien y a no pecar. Aunque no haya nada malo en el buen comportamiento, la idea que se transmite es que la permanencia de nuestra salvación depende de nosotros. O sea que nosotros podríamos, por nuestras acciones, conservar o perder la salvación. Eso no es lo que dice la Biblia, es una idea legalista, y el resultado de pensar así es que perdamos la paz y la confianza en Dios para centrarnos en nuestras propias obras. Esta actitud es precisamente lo que este texto condena. La carta entonces vuelve a tratar el tema de los ángeles. Esta vez la cita es del Salmo 8, 4 a 6. Este texto de David expresa el asombro del poeta frente a la dignidad que le fue dada a Adán y Eva en el huerto del Edén, como gobernadores de la creación. Pero como muchas veces, el rey tiene un vislumbre del hombre verdadero, del Mesías, el que es la perfección de la creación de Dios. En Jesús somos destinados a participar de la naturaleza divina en la gloria del cielo. Pero aunque ya tenemos esta naturaleza aquí y ahora, todavía estamos siendo acosados por la carne y el pecado. Nuestro Señor Jesús compartió por un tiempo nuestra condición terrenal, aunque sin pecado. Él conoció la debilidad, el hambre, el dolor y la tristeza. Fue rechazado, humillado y traicionado. Todavía, tal como lo expresa el versículo 8, la creación rebelde, encabezada por la humanidad, no se rindió a los pies de su legítimo Rey y Señor. Para muchos, como para los judíos de aquel tiempo, era una causa de confusión el ser testigos de la humillación del Mesías, y por eso no lo podían reconocer como tal. Pero era necesario para nuestra salvación. Nosotros no podíamos resucitar a menos de que Él muriera. Entonces Él gustó la muerte, conoció su sabor amargo. No hay sufrimiento que Él no conoce, y los llevó todos. Fue hasta los lugares más bajos para salvarnos. El amor que Él tiene para nosotros no tiene límites.